buenos días, tardes. Justo al mediodía los queremos saludar muy cordialmente a cada uno y cada una de nuestros auditores. Buenos días, chicos. Valentina. Hola. Buenos días. Hola, Felipe. Ronnie, Felipe, Belín. Hola a todos. Hola, familia. Hola, familia. Muy buenos días a todos. Hola, cercanos. Hola, escuchas. Muy buenos días a todos los viajeros de este martes. De este nuevo martes, sí, en este viaje. Y que todavía andan eclipsados, muchos por ahí. Así es, ¿cierto? Todavía se sienten las energías del eclipse y algunas cosillas que están saliendo a flote, que son las emociones. Nuestro programa de hoy, educación emocional como herramienta evolutiva. Qué bonito. Wow. ¿No? Qué bonito y contingente tema. Así es. Y yo ahí no quisiera hacer una aclaración, y si la aclaración la van colocando en letras chicas durante el programa, en ningún caso es una crítica a los profesores, o a los padres o a los seres humanos. Es a lo que hemos creado como sistema. Así es. Ya, en donde no le hemos dado el valor necesario a la educación emocional, y que lo que hace que después las cosas sean más desastrosas o estemos enredados sin poder avanzar, bloqueados, frustrados, bla, 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 bla. Pero es a lo que hemos creado como sistema, no a la gestión que hoy hacen las personas que trabajan con niños o que trabajan con pacientes, nada. Eso quisiera yo ahí dejarlo como bien clarito y limpiecito, para que no se malentienda. Así es. Que hay un sistema que no ha integrado aspectos del ser humano que son básicos, como las emociones y cómo saber gestionar nuestras emociones. No nos han enseñado nunca a tener lo que se llama competencias emocionales, ¿no es cierto? No es parte de ningún currículum pedagógico, menos. Claro. Bueno, eso lo vamos a ir viendo ahora durante el programa. Exactamente. Bueno, yo les quiero presentar el tema de hoy, ya, educación emocional como herramienta evolutiva, y quiero partir contextualizando un poco y viendo cuáles son los costos que tiene el analfabetismo emocional en nuestra sociedad, ¿verdad? Por llamarlo de algún modo, y como bien lo llaman algunos autores ahí que estuvimos revisando, que los encuentro geniales, que se los voy a ir dando en el transcurso del programa para que puedan acceder también a estos estudios que han hecho estos autores, ¿ya? Bueno, primero que nada tenemos que ver los índices de violencia que tiene nuestro país. Ya, si bien se dice, porque hay dos miradas acá, se dice que ha bajado la delincuencia, que han bajado los índices, pero por otro lado está la sensación que tiene la población, ¿cierto? ¿Y por qué hablo de delincuencia? Porque esto está relacionado con los temas emocionales, con el analfabetismo emocional, ¿cierto? De no poder o no saber, más que nada no saber cómo regular nuestras emociones. Y uno de de tantas cosas que se dan por este analfabetismo viene la violencia asociada a esto, ¿ya? Maltratos, violencia en la familia, la VIF, ¿verdad? Tenemos en los colegios muchos estudiantes, colegios y universidades también. Tenemos chicos con depresión, con estrés, etcétera, etcétera. También está lo que se da a causa de este analfabetismo emocional, el bullying en los colegios, que también se ve mucho, ¿verdad? Sí, está todo relacionado, colegio, familia, entorno, ¿cierto? Los pares con los mismos chicos, porque no se saben regular las emociones. Por eso creemos que es tan importante el tomar cartas en el asunto. Ya, hay un 40%, ha aumentado en un 40% las denuncias de bullying en los colegios. Hay comportamientos agresivos, no se ve muy bueno el panorama en este sentido. No sé qué opinan ustedes al respecto, chicos. Sí, pido palabra. Con todo el panorama un poco que diste, Evelyn, la primera palabra que se me viene a la cabeza es que no se nos ha enseñado
a ser empáticos, no se nos ha enseñado a ponernos en los zapatos del otro, a hacernos la pregunta antes de que hacemos algo, cualquier cosa, lo que sea, de hacernos la pregunta, ¿esto que voy a hacer me gustaría que me lo hicieran a mí mismo? Y yo creo que ahí está la gran falla, ¿no? No nos han enseñado a pensar desde cómo nos sentiríamos nosotros, ¿no? Si le hacemos a otro lo que estamos haciendo o lo que estamos pensando hacer o lo que queremos hacer, o un daño o un bullying o una violencia o Una mala palabra. una mala palabra. También Hay sí, claramente se hay Agresión. una desconexión. Y me voy a meter en el tema que a mí me apasiona y que hoy día voy a enfocar un poco mis aportes desde el cuerpo. No se nos ha enseñado a pensar desde el cuerpo. Qué importante. Pensar desde el cuerpo. ¿Y eso cómo es? Conectar. ¿Cómo podrías explicarlo tú ahí? Pensar desde el cuerpo. Es que, a ver... Que es desde la célula, desde el ADN, desde todo. Sí, pero más allá, o sea, la emoción como definición es afuera, movimiento, moción, ¿no? Latín, ¿ya? Y es la forma en que nosotros expresamos lo que realmente tenemos adentro, ¿no? Y cómo nos relacionamos con el medio, ¿ya? Es un concepto que engloba todo un contexto de vida. El pensar desde el cuerpo es eso, ir al lugar en donde habitamos permanentemente, ¿no? Y mirarlo, mirar ese movimiento que se nos produce internamente antes de ir hacia afuera, antes de penetrar en la acción. Ahí tiene ¿no? que ver el Antes de, autoconocimiento. exacto, el preguntarse, ¿no? Sí. Y el ser empático. Y claro, estamos hablando de niños, ¿no? La educación tiene que partir desde una infancia primaria, porque ahí es donde realmente se puede sembrar la semilla, ¿no es cierto? Tiene que partir Exacto. desde Los 7 primeros años es donde se puede sembrar la semilla. desde la enseñanza parvularia en adelante. Así es. Debería tomarse. Y eso no se hace. No, las competencias emocionales, la gestión de las emociones, qué me pasa cuando siento lo que siento, cómo lo elaboro internamente. ¿Con qué nivel de Claro. violencia lo elaboro en mí, tomando desde donde tú lo fundamentaste? Y yo les quisiera compartir que volvemos a hablar del ego. Volvemos a hablar del ego. Volvemos a Señor hablar ego. del ego, de este señor ego que nos mueve desde el pensamiento y que nos Así es. genera estructuras para solucionar la vida. Entonces yo ahí estuve buscando una información y se analizaba que habían 3 emociones importantes que hacían que nosotros no pudiéramos enseñar emociones o no, qué es lo que nosotros como adultos, porque los niños, claro, es cierto, nos dan unas charlas magistrales desde que su ego está en equilibrio. Ellos sienten y expresan siempre y cuando no los hayamos anulado en base a una violencia. Exactamente. Eso es todo. Entonces de ahí cuando de repente se nos empoderan un poco estos cabros chicos, saben más que nosotros, pero fue porque hicimos la pega de no anularlo. ¿Ya? Se les permitió tener ego. Y es importante escuchar. Sí. Y es importante Bueno. escuchar. Muy importante escuchar. Sí. Va de la Escucharlos. mano. Pero ¿qué sucede cuando ya salimos, crecimos, y sobre todo ya los nuevos milenios, los que nacimos después del 40, no sé si, o bueno, después del 30, creo que todavía quedan varios seres humanos que ya tienen cerquita de los 100 años, no tuvimos este permiso ya de poder ser nosotros en nuestros primeros 7 años. Sí. ¿Ya? Represión. Hubo represión, ¿cierto? había- Culpa. Instituciones religiosas, dogmatismo, Exactamente. padres poco afectivos a nivel de piel, De afectivos en vínculos. comida, pero pagar en educación, o la entrega sacrificada de horas tortuosas de trabajo más bruto del que se hace hoy. Teníamos el amor desde ahí, Sí. pero no nos permitieron ser en general, o no a todos como hoy en día se les permite a los niños. Entonces eso resulta que hay 3 emociones importantes que generan actitudes en el ser humano adulto, que es el que está encargado de las leyes, de la docencia y de la crianza. Papá, tata, Wow. Sí. ¿ya? Uno de ellos, las trajes anotadas, no confundirme, la frustración. Como no me puedo expresar, todo lo que yo haga me frustra, no es suficiente y pudo ser mejor.
No, recién ahora estoy aprendiendo que lo que he hecho es lo máximo. Pero en general todo pudo ser mejor. Pude tener mejor nota, pude tener otra carrera, pude encontrar otro marido, pude encontrar otros tiempos para el deporte. Siempre pude, yo si yo hubiera. Luego viene el miedo. El miedo hace que yo tenga que tener la certeza. ¿Y cómo empodero yo mi certeza? Criticando, juzgando, ¿ya? Y generando etiquetas. Entonces, cuando yo le abro al otro, me parto de como tengo tanto miedo, tengo que mostrar mi poder, o sea, aparece ahí mi don ego, y tengo que generar la creación de certeza. Tenga la razón, no da lo mismo. Pero yo digo, y ahí es cuando me pongo agresivo y me pongo violento. Porque quiero imponer. Porque tengo que La imponer verdad. Claro. por miedo. Y no importa si es mi verdad, si está justificada, si Pero no, o tengo es que solamente una ponerme reacción. por sobre los Entonces demás. doy claro. el golpe. Ujú. Y tú tocabas ahí la violencia. Y la tercera, me da lo mismo, la indiferencia. Ujú. Uf. Que está Y es tan de fuerte, moda. Que ¿no? también Y este fuerte. es un mecanismo de defensa ante las Y justamente ante es las eso. emociones. Me escudo, no me importa, no me interesa, me hago el indiferente o la indiferente, ¿verdad? Pero es un mecanismo de defensa que es nato, que sale. Mejor que- no decir, no opinar, y ahí también caemos en Sí. tomando lo que dice la Vale, de la Ujú. frustración, el miedo y la indiferencia, en que también me anulo de forma individual, no Claro. que el otro me anule Me yo anulo desde yo. el miedo Sí. y desde mi frustración Así de es. que fui criado de tal o cual manera o Ujú. fui educado de tal o cual manera en cualquiera de estas instituciones. Exactamente. La primera institución es la familia. La familia, Después parte viene, por ahí. ¿cierto?, la educación inicial, que es la educación. educación parvularia, Ujú. y desde ahí es donde me quiero expresar desde mi experiencia. Claro. Estudié 2 años de educación de párvulo y lo Ujú. viví in situ con niños en riesgo social y con niños en la otra vereda también. Ok. Entonces pude también hacer la comparación. No quiere decir que en una u otra vereda haya más herramientas, pero sí hay más conciencia. Por ende, se entregan ciertas herramientas diferentes a las que reciben los niños que están en riesgo social o que tienen mayor carencia. Ujú. No hay una educación personalizada. No hay una contextualización del niño de forma individual de cuáles son sus carencias emocionales para poder reforzarlo. Bueno, y eso es súper importante mirar también que a veces, de acuerdo al sistema educacional que se tenga, hay los privados versus los públicos, ¿verdad? Exacto. Cantidad de niños. Cantidad Que también de el niños. rol del profesor, del educador en este caso, es fundamental. Cuando hay menos cantidad de alumnos por sala, ¿verdad? Es mucho más fácil poder poder estar alerta, que los profesores estén conscientes de que si hay algún niño que algún día llega extraño, que llega más callado, que llega más agresivo, Exacto. ¿qué está Se pasando? puede estar más presente, Que- más consciente. Exactamente, pero en una aula que hay 40 niños. 50 niños, cuesta también poniéndose y siendo empático con los profesores, ¿cierto? Con la labor docente, que es mucho más difícil. Que se hace, ¿cierto? Hay casos exitosos que hay profesores que sí se preocupan, pero yo también creo y estoy convencida de que hay que partir, bueno, por la familia, ¿cierto? Pero en el contexto educativo es súper importante tomar conciencia de que hay que preparar mejor a los docentes. Absolutamente. ¿Cierto? Y eso tiene que ver con también actualizar el currículum educativo. Sí, partir por ahí, por las pedagogías, el currículum de pedagogía, ¿cierto? Actualizar y también y capacitar. Y Y capacitar. Por eso. capacitar en el Sí. tema de Capacitar- competencia emocional, de cómo... Sí. Sí, pero ahí Pero- va, Mm, ¿cómo le enseño al docente Que al ya tiene una adulto, estructura de que maneje sus personalidad. propias emociones? Sí. Porque partamos que desde este estudio está frustrado. Ujú. Bueno, sabemos que hoy en día cuántos llevan de paro. No Sí, puedes 6 decir que estáis semanas, contento con, pero- con tu acción claro. profesional. Exacto. No estáis Ujú. siendo reconocido ni en el colegio, los apoderados están enojados, el rendimiento de los chicos vas a tener que llegar a presionar porque hay que cumplir con el sistema a la vuelta. Ujú. ¿En qué momento me siento realmente elegí la mejor carrera vocacionalmente? Ujú. No es el caso, aunque se haya regulado un poquito los sueldos. Por el otro lado, tengo miedos personales que no he resuelto, miedo a confrontar. Hoy en día nosotros no sabemos dialogar, no Exacto. sabemos escuchar. Y cuando alguien me dice que está disgustado conmigo o que no está de acuerdo conmigo,
entro en pánico. Ujú. Y me acordé ahí del monito de la película que tú mandaste recién de las Intensa- emociones. intensamente. Intensamente. Buscar una imagen intensamente. Furia. ¿Ya? ¡Ah! ¡Y tirito! No, el niño me contradijo. Mi pareja no está de acuerdo. Mi papá todavía no me comprende. Y entro en un pánico espantoso que bloqueo todos mis canales y se enlaza con lo del cuerpo. Sí, pues, es que Y bueno, en la educación, y desde el principio cuando la Vale empezó a hablar de cómo habíamos sido educados, muchos, ¿no? Desde la negación del cuerpo. Todos los dogmas y todos los conocimientos, las religiones, las estructuras, niegan bastante el cuerpo, ¿no? Y niegan el cuerpo, entonces cercenan. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la emoción están íntimamente ligados. O sea, yo voy a citar Absolutamente. una cita de la Thérèse Bertrat, que es una de las corporalistas más importantes, que dice: la función emocional y todo el comportamiento del ser no puede dejar de cambiar cuando su estructura corporal cambia. La estructura es el comportamiento. La estructura, el cuerpo, lo físico, el cuerpo físico, porque aquí estamos hablando de cuerpo físico, cuerpo emocional, ¿no? Es parte de la emoción y es desde donde la emoción se va a poder expresar hacia afuera, desde donde vamos a poder como generar un cambio afuera con la emoción que estamos sintiendo, ¿ya? Cómo reconocer qué emociones realmente nos están ayudando, qué emociones nos están imposibilitando el avanzar, ¿no? Pero ya más allá del tema como racional, ¿no? Sino que simplemente la emoción corporal que eso te produce, que eso que estás pensando, que ese proceso interno emocional, ¿qué te está generando? ¿Qué te está produciendo? Y eso tiene que ver también con comprender desde un lado súper lúdico, y yendo a los índices que nos daba Evelyn al inicio, es justamente por qué hoy día la educación está como está y no se han hecho grandes cambios ni cambios significativos. El currículum antiquísimo, obsoleto que existe en la educación, en un aula donde hay niños mirando un pizarrón, donde hay una educación que está súper estructurada. No es versátil, no es integrativa, no es lúdica. Por lo tanto, el aprendizaje significativo no existe. No. Al niño o al adolescente, y aún así al adulto en la universidad, le van a quedar los contenidos y el aprendizaje de una estructura, no de un PowerPoint, no de un profesor que repite, sino que de lo lúdico, es vivencial y como lo decía integro de Paulo esa Freire, manera. ¿cierto? La educación bancaria versus a esta educación en el contexto de la persona, ¿verdad? En el que te van a quedar las cosas con la experiencia. Exacto. De poder hacerla participativa, co-crear este tipo de nueva educación que deberían tomar en cuenta, ¿cierto? Bueno, que ya se está haciendo en realidad, sí. Tampoco nos pongamos tan duros y decir que no existe nada, porque sí se están haciendo. Existen, por Y supuesto. ya hay comisiones y hay fundaciones que están analizando el tema. Lo tengo anotadito para que no se me olvide, para que ustedes sepan que sí se está haciendo la pega. Que hay esperanzas. Ya, no, de que se está haciendo la pega, se está haciendo la pega. Ahora, ojalá que sea más rápida, ¿no? Ya hay un análisis y evaluación del proyecto de ley para incorporar la educación emocional en el currículum, ¿ya? Y lo está haciendo la Fundación Liderazgo Chile, ¿ya? Y quieren incorporar esto a la ley ya, la 20.370. Entonces ellos ya están haciendo, tienen una visión, un sello, ¿ya? Y de poder integrar todos estos objetivos a los objetivos de aprendizaje que ya están en el currículum. Entonces, sí, ya se está haciendo la pega. Así que Hay que expandirlo. bien por eso. Qué Y bien. que ojalá que esto Sí, tenga más Ojalá rapidez que- nomás. y que Yo me tenga alegro éxito. Sí. que se está Mm. haciendo la pega, pero tengo dudas de que se está haciendo bien de todas formas la pega. ¿En qué sentido? En que nosotros, lamentablemente, aún no sabemos pensar a largo plazo. No sabemos, no tenemos las herramientas porque nunca nos hemos planteado una humanidad a 3000 años. Nosotros vivimos en el día, en el momento. Entonces,
de qué manera esta pega se está haciendo pensando en un mundo en donde no tienen que existir las guerras ya. En un mundo en donde todo lo que tengo instaurado, matrimonio, concepto, trabajo, sueldo, dependencia, no tiene que existir. Porque ya el sistema que nosotros estamos desarrollando, caput, está totalmente obsoleto. Ya, porque los seres humanos estamos vibrando de una manera distinta. Entonces ahí solamente me cabe la duda que todas estas medidas, si realmente están pensando en el nuevo ser, en este ser vibrante que se va a expandir con todas sus manifestaciones, y no con conceptos de manipulación emocional que me van a decir, tú vas a vencer, que esto puede ser mucho del coaching también, porque ahí sí a veces se da una manipulación, tú eres capaz y te esfuerzas al más, y volvemos a ser alguien tipo deportista competitivo en el amor. Y eso no nos sirve. De ahí tengo la duda. No sé, yo quiero ser y creo ser un poco más optimista en ese sentido, y sé que las personas que están haciendo el trabajo lo están haciendo bien y lo están haciendo de corazón, y con esta visión de nuevo ser humano, y que sabemos y que ya lo hemos planteado y que se está y que no somos los únicos que están planteando también que la humanidad está cambiando y todo esto, quiero ser y quiero llamar a ser más optimista en ese sentido, y tener la fe y la esperanza de que sí se va por buen camino. Sí, a mí me gustaría agregar un poco, y me siento hablando desde otra trinchera, desde otra visión, pero también no me puedo hacer el loco de que hay un sistema imperante, instalado, que claramente no les interesa, y a propósito de lo que tú muy bien dijiste, Evelyn, la educación bancaria, ¿no? Que no le interesa que hayan personas, y se está viendo, ¿no? Por algo hay un paro de 6 semanas, por algo hay autoridades que no escuchan, que no les interesa escuchar, ¿ya? Y que están haciendo un daño enorme, y no están realmente haciéndose cargo de lo importante, más allá de partidismos. Más allá. ¿Ya? Más allá de partidismos. Esto es un tema país. ¿Ya? La educación es un tema país. ¿Ya? Y este sistema imperante, y lo voy a decir, político imperante, ¿ya? No le interesan personas que piensen, no le interesan personas competentes emocionalmente, no le interesan personas en buen estado físico. Ya quieren quitar educación física, cuando Chile es uno de los países que tiene un mayor índice de obesidad en el mundo y en Latinoamérica. No sé si en el mundo, pero en Latinoamérica sí. Y se ve. Entonces, quitando la identidad con historia, quitando una identidad, y es que la expresión con todas las artes, que ahí va lo las lúdico, artes, la música, ¿ya? Toda la expresión y la emoción, el que la persona se puede expresar. ¿Qué es lo que quiere? El sistema quiere robot, quiere producción, ¿ya? Y exitismo, nosotros desde aquí estamos entregando un mensaje que yo le pido a todos los todos los auditores, que realmente tomen un compromiso de ayudar a que esto pueda realmente cambiar. ¿Por qué? Porque es la base de cualquier nación. La educación falla, y falla el país completo, y no se puede avanzar de esta manera si no hay una educación a la base. Esto es un trabajo de años, no es un trabajo que se va a hacer ahora, pero tiene que empezarse en algún momento, y que haya una masa crítica de conciencias que quieran realmente hacer el cambio. Voluntades. Sí, voluntades. Para eso estamos aquí, para hinchar. Sí. Para poner el tema sobre la mesa. Más que nada hinchar, yo creo que es poner el tema sobre la mesa. Sí, y yo ahí voy al cambio. Pues ya nos estamos, y luego nos vamos a ir a la canción. Es decir, cuando yo hablo de una estrategia mayor, el ser humano va a trabajar en una totalidad en donde no hay barreras, en donde lo que yo haga, acepto que te influya a ti, a todos los que nos están escuchando, lo que yo diga, lo que yo piense, lo que yo expulse de mi cuerpo también le influye a todos, nosotros no estaríamos tan contaminados.
que el ser humano también va a funcionar con un equilibrio emocional e intelectual. Nos tenemos que fusionar, de ahí que hay tantos proyectos psiconeuronilingüísticos de escribe con ambas manos, come con las 2 cucharas, bota tu emoción, etcétera. Entonces, a eso voy. Y ese concepto es el que no nos hemos dado cuenta por madurez, no por a este nivel de nosotros y de los que hacen las leyes por madurez. Acá comandan unos que están más arriba, eso sí saben. A eso hay que apuntar. Pero lo cambiamos desde nosotros. Y si vamos a estar, tú tienes niños chicos, yo tengo ya nieta, pero le enseñamos que lo que suceda y las acciones que tiene ese niño en su hogar son para toda la familia, son para todo su núcleo. Si le enseñamos al niño que la reacción que él tiene es para todo su curso. Exacto. Si hacemos que el profesor comprenda que lo que él diga y que cuando pone 2 más 2 y solamente 2 más 2 son 4 y nada más son 4, es para todos los niños y los niños van a llevar eso a su casa, que es para todas esas familias, y las familias desde esa energía lo van a compartir en sus trabajos. Y esto se hace viral. Hay El que mal tener manejo emocional es viral. el enfoque sistémico, de que esto es sistémico, ¿verdad? Así Hay es. que tener varios enfoques ahí. Hay un flujo expansivo. Exactamente, y lo que uno hace tiene repercusión en el Es otro. que hay una interrelación entre todos. Está todo conectado. Sí, que somos uno, aunque suene un poco cliché. Que lo que yo hago le influye Es a totalidad. todos. Efecto mariposa. No sé, se le pueden decir de tantas maneras, ¿no? Vibración. Vibración, frecuencia. Bueno, nos vamos Sí. con una canción Vamos que a es hablar. de Mago de Oz, Molinos de Viento. Que Temazo. Qué bonita canción. Vamos a rockear. Hermosa. Ya estamos de vuelta después de esta canción bastante hermosa, ¿cierto? De Mago de Oz, Molino de Viento. Y estamos de vuelta aquí con nuestro tema, ¿cierto? Analizando lo que es la educación emocional como herramienta evolutiva. Voy a leer aquí el artículo 2 de la ley, ¿ya? Que dice: la educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de la diversidad multicultural y de la paz y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, no importa, y solidaria, democrática y activa en la comunidad y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. O sea, las emociones son parte de está nuestro clarito, aprendizaje. pero no se lleva a la realidad. Yo después en de un 100%. En un No se 100%, lleva a la realidad, claro. en un 100%. después de esto, claramente llevo a nuestros auditores y a mis compañeros aquí, a quienes realmente nos preguntemos lo voy a hacer al revés, cuán cerca estamos de cumplir esto que se acaba de leer. ¿Ya? Sí, Y para que reflexionemos. veré la forma de hacérsela llegar también a otras personas que puedan realmente generar conciencia, autoridades, Ujú. porque es la definición, yo creo, ¿tú no tienes el autor de estas palabras? Esto es el artículo El número artículo. 2 Ah, de es la un ley artículo. Es de Actual. la ley. de Actual educación chilena. 20.370. Por eso te digo. O Por sea, eso se les te digo olvidó, digamos. Que no se está llevando a cabo No la se realidad está en un cumpliendo la 100%. ley. Así es. No. Wow. Pero está pensado, lo que pasa es que Sí. está pensado y condicionado a un sistema en donde necesitamos ser productivos, laborales, seres muy pensantes, no sintientes, porque cuando uno siente una emoción intensa,
vives la emoción y Claro. dejaste de producir. Exacto. Si yo tengo una emoción intensa, mi cuerpo como que se desarmó y a lo mejor me resfrío, me duele el cuerpo, tengo un tema articular porque no lo he resuelto, entonces tiene una licencia médica. Exacto. No soy, Sí, No no puedo soy producir productivo. No puedo si yo me producir. emociono. Si recordamos el estado maravilloso de enamoramiento, bajo las notas, falto a la universidad, falto al trabajo, ya no me es importante la producción económica, sino que el sentir, el contactarme, el abrazar. Y eso es lo que al sistema ahí no le sirve. Así es. Pero esto tiene una incidencia social, ¿cierto? Todos estos temas y trastornos de salud producto de las emociones como son la depresión, la ansiedad, el estrés, los desórdenes alimenticios muchas veces también, Wow, ¿cierto? sí. Suicidios, delincuencia, droga, alcoholismo, terror, crisis de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Y una larga Y esto lista. aumenta también los costos en salud, ¿verdad? Costos sociales que no puedo producir en el trabajo por la licencia. Entonces, no es menor. No es menor, ya hay No es otro menor, costo. ¿cierto? El costo de la indiferencia, que es no me la puedo, me evado, entonces me drogo, Ujú. me alcoholizo, Sí. me fugo, me niego y en casos más extremos me suicido. Sí, siento que esa indiferencia es un síntoma. ¿Ya? Es un síntoma de algo que hay algo detrás que no nos han enseñado a reconocer las emociones como el motor, ¿no? Que realmente nos permite hacer, ser y vivir al final de cuentas. Son las emociones y las emociones tienen mucho que ver con lo que nos gusta. O sea, como que se ha etiquetado o encasillado el tema de la emoción, como lo que tú decías, Vale, así como la cosa romántica, ¿no? La emoción es mucho más que eso. Las emociones están permanentemente en nosotros. Somos una emoción. Todo en nosotros es ¿Hasta cuando emoción. como me emociono? Si Exacto. me gusta Así es. o no me gusta, si es agradable o no. ¿Y ustedes sabían cuánto tiempo duran las emociones en nuestro cuerpo? No. A nivel químico, así como... Exactamente 90 segundos. Mira. Mira. Nosotros sentimos esta emoción y está con nosotros por 90 segundos. Luego se va. Pero ahí es donde nosotros tenemos que... Alimentar según qué emociones. Y lo que veíamos la otra vez en un programa pasado, el preguntarnos por qué estoy sintiendo, para qué estoy sintiendo, ¿cierto? Lo otro, cuando la emoción se queda mucho rato dentro de nosotros, eso es estado de ánimo. Claro. Pero Porque no lo canalizo, no lo hice Porque consciente. está en el tiempo, pero la Claro. emoción solo 90 dura en segundos. nosotros 90 segundos. Y una emoción negativa, 1 minuto y el medio. otro día lo escuchaba en... Depende de si la potenciamos o la... Bloqueamos. Más que nada es la intensidad. El otro día lo escuchaba en un La intensidad de la programa de emoción. un médico argentino que lo mandé a nuestro grupo, no sé si lo habrán visto, pero este es un médico argentino que se dedica al estudio de la emoción y cómo influye la emoción en el cuerpo, y cómo lo enferma. ¿Mm? Ujú. Y él dice, médico, ¿ya? Alópata. Licenciado alópata, dijo claramente que las emociones crean enfermedad, que las emociones son una causa de cáncer y de degeneración celular. ¿Ya? Es súper sabido, no sé si súper sabido en verdad, pero es una frase que ha sido bastante conocida, que no hay mejor medicina que los pensamientos positivos, Exacto. ¿no? Y eso tiene que ver con la emoción. ¿Por qué? Porque el pensamiento es emoción, la emoción es pensamiento. Por No eso se está integrando hoy en día la medicina, como lo dijimos también en un programa pasado. Hay muchos médicos del área alópata que hoy en día se están sumando a esta línea más holística. Ujú. Están teniendo una mirada más amplia, no solamente estructurada desde el dogma de la medicina alópata, pero son los menos. Entonces ahí es donde nosotros como seres pensantes y sintientes, que estamos de este lado holístico, ¿no? Y conscientes. Y conscientes, Conscientes. en hacer el trabajo desde uno. Yo creo que en alguno de los programas mencioné, yo cuando era más joven
Lola era súper revolucionaria, idealista y brazo arriba y qué sé yo, pero cuando estás en un sistema que te anula, te das cuenta que desde esa vereda no se puede luchar. Por ahí no es. La lucha constante la haces desde tu núcleo, desde ti mismo Desde el primero, día a día. desde ahí parto el cambio. Y eso lo expando a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres, a mis abuelos, tíos, amistades. Y lo viralizo. Y lo viralizo, pero desde ahí, no es al revés. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la violencia genera más violencia. Así es. La agresión genera agresión de El vuelta. cambio parte por... Apagar el por fuego con uno. benzina. Exacto. Ujú. Por ahí Gandhi, cuando lo invitaban a entrevistas para hablar de la no guerra, Ujú. decía que él no iba a ir. Cuando lo invitaran a hablar de la paz y el amor, podía ir. Exacto. Y por Exacto. otro lado, desde la medicina oriental no se habla ni de paz ni de guerra, Ujú. porque es lo mismo. Se habla de equilibrio, de armonía, del movimiento perfecto que fluye sin atorarse y sin impactar. Mira, hay Los otro sabios. autor que hay, ya es bestseller ya el libro de Goleman, ¿cierto? claro. La La inteligencia inteligencia emocional. emocional. Que debería Ella habla de la- ser lectura obligatoria. En los debería colegios. serlo. Sí. ¿Cierto? Sí, Y ahí absolutamente. nos habla de las inteligencias emocionales. Yo vi que alguno de Sí. ustedes tenía por ahí Exacto. algo sobre para que nos cuente un poquito de qué se tratan estas inteligencia emocional. y- Claro, efectivamente, yo competencias. les compartí un trocito de Goleman, que es un extracto de un tremendo libro que es una Biblia, que dice: el arte de establecer buenas relaciones con los demás es en gran medida la habilidad de manejar sus emociones. O sea, todo parte desde ahí. Y es algo que si lo hablamos acá, ¿cierto? Uno lo ve tan sencillo, pero en la práctica es realmente complejo para un ser que está cegado y que está sometido a un sistema que ya está obsoleto. Y sistema me refiero a todo, a todas las instituciones habidas y por haber. Creo que en mi caso, hablando de mi experiencia, como decía hace un instante atrás, la mayor institución valórica y de emociones son las familias. De ahí parte, de El ese rol núcleo. fundamental de la familia. Se le suma posteriormente la educación inicial y la educación media y posteriormente universidad, institutos, qué sé yo, todos los otros cursos que yo haga posterior. Dentro de toda esa base que nos entregan, al igual nuestros padres, porque nuestros padres deciden desde su experiencia y de su realidad en qué colegio podemos estudiar también, ¿no? Uno cuando es más grande puede opinar, Ujú. pero cuando eres chico, asume. No y se si es puede, que, ¿cierto? Porque hasta a veces Y las si es que- carreras te la eligen. Y a veces hasta las carreras las eligen, exacto. Entonces tengo la fortuna desde mi experiencia agradecer desde ahí los valores de mi madre, de mi padre, mayormente, de poder siempre expresarme. De poder decir cuando algo no me parece. Yo creo que por eso de chica fui muy revolucionaria. Y ahora, bueno, lo veo también reflejado en mi hija, que tiene la capacidad tremenda de poder enfrentar, decir, demostrar corporalmente, físicamente y verbalmente cuando algo no le parece. Cuando tiene una emoción atascada, obviamente una niña pequeña de 7 u 8 años no va a tener la conciencia nuestra como adultos, que incluso como adultos nos cuesta racionalizarlo, Ni la diplomacia ni la sutileza. ni la diplomacia ni la sutileza. Entonces una niña o hace pataleta o explota o tira un golpe, pero en el caso de mi hija en 1 año y medio ha aprendido a controlar ella misma sus emociones con una dinámica muy sencilla, tomando la película que tú nos mostraste, ¿cierto? De Intensamente, que es una maravilla de película. Sí. Por favor, todos niños y adultos véanla. Véanla Y en adultos sobre familia. todo. Entiendan lo que pasa dentro con las emociones. Exacto. Verla en familia. Hay una mirada maravillosa y hay un trabajo de joyería. Yo creo que tuvieron que ahí intervenir muchos profesionales, no solamente Sí, por psicólogos, supuesto. porque No. tiene una mirada muy desde la Muy psicología, holística. No. pero muy holística. Muy holística. Que no todo hay que tomarlo desde la psicología. Hay Exacto, muchas otras exacto. corrientes que nos aportan. Tenemos que ser un poquito más eclécticos en eso, tomar de Exacto. todas las ciencias, Integrar, ¿cierto? integrar. Y no solo de la psicología también, porque de repente hay corrientes psicológicas que no nos ayudan Exacto. mucho, como son el conductismo, ¿verdad? Que también tiene mucho que ver con esto de la educación bancaria, Desconecta. del dártelo así como tienes que hacer esto, no. De la Creo que pildorita.
creo que va un poquito más allá. Claro. Sí. Por eso esa película yo creo que fue un gran acierto, Sí. sobre todo porque como esta es de un dibujo animado y está hecho por grandes pensadores adultos, entonces digo, wow, pero si le muestras esa película a un niño, puede lograr comprender. Se va a Mamá, sentir reflejado. por eso me pasa esto, por El eso me proceso, pasa esto el otro. proceso, El proceso. Ahí está la conexión. Pero sí, sin Pero duda. igual, porque al ser lúdico, nuestro cerebro entiende. Entiende. Claro, sí. Mm. Por eso empecé Me acordé diciendo. de un meme, pero no lo voy a mencionar ahora que tomaron esa Por eso empecé diciendo, por favor vean a los niños y adultos, pero viendo a la experiencia de mi hija fue tremendamente Sí. una impresión gigante para ella darse cuenta de, wow, así me siento. Ujú. Y en terapia, y ahí no voy a nuestro lado más holístico, y en Ujú. terapia, tanto psicológica tradicional como Ujú. transpersonal, ella logró comprender y clasificar desde ahí, desde esas 5 principales emociones. Me siento así, me pasa esto, a reconocer sus emociones. Y recién ahí aplico la inteligencia emocional Y de decir, reconecto. me Ujú. reconecto, digo, expreso, dialogo, me Claro. comunico. Y ahí viene todo lo que dice también Felipe. Las habilidades sociales. Emoción, cuerpo, la habilidad Las social, habilidades por sociales, supuesto. absolutamente, Y en eso, sí. Que es la palabra que se usa ahora, que es la de reconectar. De Bueno, ya reconectar. acá estamos reconectados en varios tipos de técnicas y herramientas que hoy en día están. Es, voy a buscar aquello que yo sé para unirlo y me sirva. Eso es reconectar. Eso es reconectar. Cuando voy a buscar aquello que ya sé, lo voy a buscar en lo que me han enseñado, en la información del ADN de papá, mamá, o lo que entendemos que la vida puede ser vivida varias veces en una vida pasada o en un aprendizaje anterior. Y hay un personaje ahí que a mí hoy en día me llena mucho con sus libros, que Ajá. es Eckhart Tolle. Cartol. ¿Eckhart Tolle se dice? Cartol. Yo le digo Tolle. Estamos en Chile, dije. Estamos en Chile. Sí, en francés, Tolle, todo con en razón. Cuando hablo de él nadie me Eckhart entiende, pero Tolle. bueno, gracias Felipe. Cartol. Y una frase importante de él es, nada de lo que sucedió en el pasado te puede impedir estar en el presente. El poder de la hora. Y si el pasado no puede evitar que estés en el presente ahora, ¿qué poder tiene? Ninguno. Así es. Y nosotros nos quedamos en el pasado y le damos toda la fuerza a lo que nos pasó, Le empoderamos. pero si no pasó nada, Además ya pasó. no fue nada, Además ya pasó. porque estoy hoy. Por muy terrible que haya sido, no fue suficiente para que yo dejara de estar. Entonces, a partir de ahí, me hago consciente, presente, lo reconecto, avanzo y no le cargo al otro mi historia. No le cargo lo que hablábamos, mi miedo, mi frustración o mi indiferencia, que en el fondo es el desapego y el tú no me importas. Exacto. Porque es el cobro, el latigazo que mando cuando estoy educando. Exacto. Es que aparte también, como decía Evelyn delante, yéndonos a esas cifras duras, ¿no? ¿Por qué existe tanta violencia? Que es algo que existe desde la humanidad, desde que es humanidad, ¿no? Sí. Pero yo siento que ha ido creciendo. A pesar de que supuestamente hoy en día existen los diálogos, los acuerdos de paz, etcétera, etcétera. Yo siento que ahí perdemos el foco por el simple hecho, como dice la Vale, de que nos dejamos llevar o por el miedo, o por la culpa, o por la frustración, etcétera. Pero nos perdemos de sí mismo porque existe ese miedo a reconocerte, a mirarte desde esa emoción, a darme cuenta por qué siento lo que siento. Y ahí hay una frase que ya se ha hecho muy parte de nuestra vida, que tiene que ver con que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Bueno, Y ahí aquí- es donde yo aplico la educación emocional, Y hay efectiva. que tener el garage súper ordenadito. Ordenadito. ¿A qué me refiero con el garage? Dirán ustedes. Hablando. Todos los autos súper ordenaditos. La autoconfianza, el autoconocimiento, la autorregulación, Autocontrol. el autocontrol. O sea, Ah, era pega mía. todos los autos súper bien ordenaditos. Nuestro Mira, qué garage bien interior,
tiene que Sí, estar está ahí. bueno. Qué buen concepto. Sí, súper buen estamos- concepto y con revisión técnica al día. Y con revisión Eso. técnica al día. Claro, y porque el no te aceite, sirve si está con fuga. el motor tiene que estar bien. Da lo mismo el modelo, ¿cierto? Pero que nosotros nos sintamos cómodos en este como auto. Así que todos los autos y el garage bien ordenaditos ahí para que Sí. podamos Sí. manejarnos bien por Es esta vida. la educación emocional y la autoobservación emocional es súper importante, pero no hay que perder nunca de vista que nosotros vivimos en un mundo que la buena gestión emocional va a incidir en nuestras relaciones interpersonales a todo nivel. Vamos a poder realmente ser más empáticos. ¿Por qué? Porque la emoción negativa no nos gusta a nosotros, por lo tanto no se la vamos a provocar al otro, ¿no? Hay un conocimiento, más solidarios, ¿no? Más mirar al otro desde un lugar propio, ¿no? Desde un lugar propio, como el trabajo en equipo. Nosotros estamos permanentemente en equipo y estamos permanentemente interrelacionados entre todos. O sea, hoy día nosotros no podríamos haber desayunado, ¿ya?, si no hubiesen un montón de personas que permitieron que lo que hubiésemos desayunado se hubiese hecho, Totalidad. se hubiese elaborado, que esa fruta hubiese sido cosechada y que hubiese llegado, cosechada, y que hubiese llegado a nuestra mesa o donde hayamos desayunado, ¿no? El cajero del banco existe y cumple una función igual que el que barre la calle. O sea, pensemos ¿a dónde voy con esto?, ¿no? En el fondo es darnos cuenta de que yo solo no hago nada. Es una milésima de parte Nosotros de todo. somos parte de un... Ahora se me vino como la imagen, ¿no?, del océano. Cada una de las personas que estamos aquí en este planeta somos parte de un océano. Cada uno es una gotita. Una gotita. ¿No? Y cada uno puede aportar además con una gotita de conciencia Exacto. de lo que estamos conversando, de empezar a aceptar la emoción, de empezar a aceptar que el otro no tiene conexión con sus emociones y mirarlo con compasión, no enojarnos, que no juzgar. aparezca la reacción y la emoción de ataque cuando el otro está reaccionando de una manera, porque eso es su falta, su carencia que nos está mostrando y nosotros también hemos estado ahí, ¿no? Y ojo que también ahí hay proyección. Entonces Ojo que hay- también ahí hay proyección Y de nuestra transferencia. propia carencia y transferencia de esa emoción que la proyecto en el otro. Sí. Yo creo que lo que dices ahí, Felipe, del aceptar las emociones es fundamental, pero hay que hacer una diferencia entre aceptar las emociones y cargar con las emociones Exacto. y transformar la emoción en una justificación de lo que yo no puedo hacer. Estoy en duelo, estoy en pena, estoy en desamparo, estoy en desapego, estoy en abandono y genero un bastón con una emoción negativa que no me deja avanzar, en donde los niños lo tienen súper claro y se sacan ese tema. Si tú a un niño le llamas la atención, tengas razón o no tengas razón, el niño le da penita, se enoja. ¿Cuánto rato? Si es que le duró 10 minutos. Luego ya te ama de nuevo. No sé. Entonces habría que... cinco, Claro, habría- porque si lo das, le dura más o menos 2 a 3 minutos. Del 3 minutos al 10 que tú llegas, ya está manipulando la situación ese niño, porque como no ha tenido la respuesta, no ha tenido la enseñanza, y copia molde, que es lo que hacemos nosotros. Yo estoy enojado contigo, me enojo con la pareja y me enojo 2 días con la pareja, por decirlo así. Bueno, él no tiene la relación de tiempo, me enojo 20 minutos entonces con mi mamá porque me retó. ¿Ya? Pero ahí viene la manipulación, y ahí usé el bloqueo de esa emoción como bastón. ¿Para qué? Para poder conducir a algo. Exacto. Sí, la idea de este programa, que era conocer y darnos cuenta de lo importante que es manejar las emociones. Si a los niños les enseñamos a trabajar, como lo hiciste tú ahí con la Sofi, un besito a la Sofi, porque Un yo sé que besito a igual la te escucha. Sofi, que está en el colegio. Y le enseñaste a trabajar y que se hiciera cargo y que lo ubicara. ¿Qué me está pasando?
O le enseñamos al niño el tapping, que se llama Deditos Felices, y me hago cargo con unos golpecitos, que es una técnica maravillosa que dura 2 minutos, que yo se la paso a estos enanos divinos. ¿Por qué? Porque papá y mamá pelean. ¿Y qué hacen ellos si mamá y papá pelean? Si están peleando, y van a seguir peleando. Obvio. ¿Ya? Pero eso al niño le da pena, frustración, 20.000 cosas. Bueno, con lo que a ti te pasa, de eso sí te puedes hacer cargo. Pero sabes que si tú te presionas acá, dices tal frase, ya no tiene el peso, ya no tiene la carga. Entonces ya no necesitas que sea tu bastón para avanzar. Porque no necesitas ningún bastón. Porque el problema es de papá y mamá. Claro, lo disocias. Claro, Puede totalmente. ser. El problema es de los papás con mi hermano mayor. O los papás con mi hermano menor. Pero no es conmigo. No necesito que sea conmigo. Entonces, ese concepto lo podemos desbloquear con técnicas terapéuticas que los niños manejan. También está entre ahí el yoga. El yoga. El Sí, arte. absolutamente. La meditación. La meditación, La meditación. ¿verdad? Que hoy El día ya se Reiki. está integrando. Hay Sí, muchos colegios que lo están sí, lo están integrando como integrando. técnica para bajar niveles de ansiedad, niveles de violencia, de frustración en los niños, que lo Los encuentro encargados de maravilloso. convivencia escolar son los que Exactamente. tienen que Sí. estar a caballo ahí con todo este tema. Y ahí es donde hay que potenciar para que se vean esos resultados en forma macro, que no son solamente casos aislados. Correcto. Bueno, y Yo les quiero mencionar 4 cositas porque súper. nos están cortando. Tenemos que irnos. Haga O comerciales. vamos a la ¿Qué vuelta. prefieres? Vamos ¿A la vuelta? Sí, vamos ¿Ok? a comerciales. Entonces nos despedimos un ratito corto y nos vamos Sí. a comerciales y una Eso. canción. Y ya estamos de vuelta nuevamente en esta última parte del programa de hoy. Muy emocionados, ¿cierto? Sí, bueno, ahí también estábamos escuchando ahí canciones que emocionan. La música nos emociona, la música nos va despertando emociones que ya nos dejaste claro que duran 90 segundos Ujú. y que nos pueden dejar la escoba. Cuando la emoción que despierta una canción no está pensada en el impacto sobre las personas. Así Hay es. varias canciones que generan daños emocionales, que no hay una responsabilidad o una conciencia, que también es como difícil manifestar, porque cuando uno escribe una letra es porque tienes esa intensidad. Y quienes escriben letras son los que tienen menos equilibrio emocional, porque si no, no se te ocurre, porque tiene que ir desde el sufrimiento, Claro, desde tienen el que conectar, hay que ¿verdad? conectar, sentir. Bueno, yo difiero un poco de ahí, yo creo que hay que cambiar el enfoque, pero sí es cierto que la gran responsabilidad que tienen todas las personas que se dedican a las artes y en específico al tema de la Componer. música y componer canciones, claramente tienen una gran responsabilidad de entregar un mensaje que sea constructivo. Uy, me enredó. Al igual que todas las artes, el cine, bueno, para qué decir la televisión, yo creo que en base, y me viene la definición de educación que aparece en la ley, la educación, esa definición de educación tiene que estar inscrita y presente en todas las áreas de difusión, porque la educación es arte, la educación es televisión, la educación es radio, la educación es música, ¿no? Estamos educando en todo momento. Y estamos educando emocionalmente a través de todos esos aspectos. Y curiosamente, lo que menos hay Porque- en televisión son programas educativos. Exacto, exacto. Y la emoción, o sea, todas las emociones tienen una relación, y voy a insistir en el tema del cuerpo, tienen una relación directa con la corporalidad. 100%. ¿Ya? Con lo que con la acción, con el movimiento, emoción, movimiento que vamos a hacer Sacar hacia afuera. hacia afuera, ¿no? Que nos va a generar las consecuencias, y a través de esa emoción vamos a crear el mundo que queremos crear. Si eso es, Sueña, ¿cierto? Con un claro, mundo ideal. sueña con un mundo distinto, Con un mañana. Con un mañana. sueña y créetelo. Bueno, hablando de Así es, créetelo, sí. Creer es crear. el Creer, programa sí, del sí. próximo martes tiene que ver con eso. Con la creatividad. Crear sin culpa. Así es. La creatividad. La creatividad de uno, pero del Dios creador, que es creador, que somos. Y nosotros Diosa. Diosa, sí, yo voy, creo. Ay, pero ¿y si creo mucho? ¿Y si me sale bien? Es una voz, Ya. es la voz.
es la voz que tenemos para Sí. poder mostrarnos. Entonces, de eso vamos a hablar el próximo martes. Cómo Perfecto. mostrarnos. Qué buen tema, Cómo buenísimo. contarnos, cómo plasmarnos en el trabajo, en la vida, en la sexualidad, en todo, como seres creativos, pero sin miedo, sin culpa, sin carga. Cómo nos liberamos y podemos aprender a ser. De esa manera se expande. Así es. Genial. Y el aprender a hacer, justamente, me tomo de ahí, quiero mencionar los 4 pilares de la educación. Ya hay hubo una comisión de la UNESCO, ya, que se formó en 1993, en la cual entregó un informe unos años más tarde, en 1996, donde ellos dijeron que había que construir la educación bajo 4 pilares. ¿Cuáles son esos 4 pilares? Aprender a conocer, ¿ya? Que tiene que ver con un acceso a nuevos contenidos. El segundo pilar, aprender a hacer, de hacer, ¿cierto? Competencias y trabajo en equipo. El tercer pilar, aprender a ser desde la creatividad y la capacidad de innovación de cada individuo o grupo. De ahí, de la creatividad, integración. ¿cierto? Y el cuarto pilar, aprender a convivir de acuerdo a nuestra historia, ¿verdad? Familiar, del entorno, nuestras costumbres, tradiciones, que tiene que ver mucho también con la cultura en la cual estamos, ¿verdad? Y también integra la espiritualidad. Mira, esos son los 4 pilares donde se debería sustentar Todas las todo áreas. tipo de educación. Falta camino ahí. Vamos Hay- caminando, hay- vamos caminando. Hay pega, hay pega. Hay pega. hay Como pega. dice, Hay pega. caminante no hay camino, Camino. se hace camino a la Pero para allá andada. vamos. Se están abriendo esos caminos. Por supuesto. Se están abriendo porque aparte que es fundamental hoy en día cambiar el comportamiento humano. Ujú. Cambiar el comportamiento de nuestros niños como seres reactivos, de nosotros ya adultos que en este aprendizaje las cosas no nos han salido tan bien como humanidad, para poder generar el nuevo humano, los nuevos conceptos y lo que hablamos, y cambiar este sistema que no nos resulta. No solamente cambiar la constitución que se pelea tanto acá en nuestro país, sino que es cambiar los paradigmas, cambiar los enfoques Sí, yo creo que de no. libertad emocional. Los patrones obsoletos. No se Todos los alcanza paradigmas a dimensionar. están cayendo. A mí me da la sensación que no se alcanza a dimensionar a nivel global el costo que esto está teniendo. O sea, esto es un tema que va mucho más allá de la mera educación, ¿no? Es un tema que nos va a influir a nivel estructural, ¿ya? Como sociedad. Más allá de país, yo creo que esto es transversal y es para todos los países, para todas las naciones, ¿no? Ya no me estoy quedando solamente en Chile. ¿no? Por eso es Hay- evolutivo. Sí, sí. Por eso es Sí. evolutivo. Es Sí. evolutivo. Nosotros Y- estamos repitiendo patrones de las eras de la Atlántida, de Lemuria, y tenemos Platón estudió estas civilizaciones Ujú. ya de la época de Hermes, de allá, y en base a eso se trabaja lo que es la política hoy en día. Y de verdad ellos se hundieron. Como que no son el mejor referente de organización social, político-cultural. No les funcionó. Se extinguieron como raza, pero nuestros conceptos vienen desde ahí. Hay un artículo bien interesante, yo cortito, que les quisiera dar a lo que hemos hablado, porque hemos hablado en forma quizá muy de corazón, pero tiene un fundamento que se reconoce hoy en día en los sistemas europeos, más que en los chilenos o americanos, respecto a la educación. Y uno, ¿qué es lo que se pide? Que hay 5 esferas que tienen que estar completas. ¿Qué es una esfera? Una pelotita redonda que no tiene ningún cachito, ni ninguna hendidura. Una de ellas es que tenemos que enseñar, que lo que había hablado tú recién, Romy, conocer las propias emociones. Ser capaz de identificar. Este es uno de los objetivos de la educación emocional. Correcto. Que yo ahora Así estoy es. aquí mirando y... Bien. Sí. Bien, Luego me parece. tenemos una segunda esfera,
La reconozco, tengo rabia. ¿Qué hago con ella? ¿Cómo la manejo? Respiro, dibujo un mandala, el mandala excelente como para poder manejar la rabia. Para canalizar. No la pena, sí la rabia. Con la pena me puedo ir en un estado más profundo de tristeza. También tenemos que conocer, nosotros compramos mandalas para todo. No, tiene un enfoque preciso. Para llevarte a la calma. Correcto, el mandala te lleva a la calma desde la rabia, pero si yo tengo una tristeza muy profunda y me lleva a la calma y tengo otro desequilibrio, me lleva a la depre. Pero también, bueno, súper cortito. Sí. Con el tema del mandala, yo tenía entendido que hay dos formas de trabajar las emociones con los mandalas. Una, cuando tú quieres irte hacia adentro, en una introspección, tú empiezas a pintar desde afuera hacia adentro para llegar a eso. Pero si tú quieres sacar, De adentro al revés. hacia afuera. Tú empiezas desde adentro a sacar hacia afuera. Solo eso. Súper bien. Y esa Sí, es la pero- parte del programa de la otra semana, que es la creatividad. O sea, no, o sea, Una herramienta. Una herramienta. Bueno, pues si tocáis esa herramienta, ¿cómo me funciona a mí la rabia en el mandala? Creando el mandala, haciendo los trazos y dibujando, dándole estructura al mandala. Ahí sí puedo canalizar la rabia, no al pintarlo. Mira. Sí, eso lo vamos a ir entendiendo ahí después. Súper. ¿Ya? Bueno, tercera esfera. La propia motivación que yo tengo, que es donde a mí me gatilló la emoción y por qué yo siento que esta emoción la debo restaurar. Y eso es súper personal y es como una esferita que nadie se preocupa de esa. bueno, eso es una competencia. Que no tiene el que ver con saber- el deber ser. El saber identificar la emoción. Claro, ya la identifiqué, ya la canalicé, pero me tengo que hacer cargo de por qué para mí fue importante sentirla. ¿Cuál es el aprendizaje? Claro, ¿por qué la necesité? ¿Para qué? Ujú. Claro. ¿Para Ese, qué? ¿Para qué la necesité esa emoción? ¿Ya? La cuarta esfera, reconocer las emociones de los demás. Porque a mí me pasó esto, Empatía. tú tienes esta esfera emocional, tú tienes esta otra, tú tienes esta otra. Tengo que aprender también a darme el tiempo de reconocerla. Ese es otro objetivo de la educación emocional. Justamente. Y la quinta esferita Clarito. es manejar las relaciones sin juzgar, sin criticar, sin manipular y sin que mi ego desde el miedo se manifieste sobre el otro. Y si yo llegara a hacer eso en esta primera etapa de evolución emocional como herramienta, estaríamos bien en el kinder. A mí me gustaría agregar a lo que dijo la Vale, que se Gracias. tocaron varios puntos que tienen que ver con los objetivos, ¿no? Que me preocupé de buscar autores que hubiesen estudiado el tema de los objetivos de la educación emocional propiamente tal, y se han nombrado ya el denominar, o sea, el identificar las emociones de los demás, el adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones, ¿no? Pero luego hay un punto que es desarrollar la habilidad para autorregular, ¿no? Que también es un tema que hemos tratado acá. Subir el umbral de tolerancia a la frustración, que también es algo que lo hemos tocado, ¿no es cierto? O sea, la emoción, cuando sabemos identificarla, cuando sabemos en qué grado está en nosotros, ya sabemos hasta dónde nos puede o no frustrar, ¿no? Ahí se mezcla un poco la autorregulación, la observación y el cómo esta emoción que aparece en nosotros puede llevarse a cabo de una manera exitosa, ¿no? Para decirlo así, para que se entienda, ¿no? Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas. Wow. Porque identificar la emoción que aparece, identificar si esa emoción nos colabora con nuestra evolución, ¿no? O no. O nos bloquea. O nos bloquea, o no nos deja avanzar, O o nos nos produce desconecta. emociones negativas, ¿no? Está muy, muy ligado. Luego, prevenir, eso ya lo dije, desarrollar la habilidad para generar emociones positivas, ¿no? En la contraparte. Creatividad. Claro, la creatividad. creatividad, Ahí ¿verdad? está. Y desarrollar es una habilidad. Porque es como darle vuelta a la tortilla. ¿No han visto ese video? Sí, Hay un video sí, que sí, es sí. darle Que vuelta es a la un viral. tortilla. Cuando uno está en una situación emocionalmente negativa, entre comillas,
cómo le doy vuelta para que esa emoción no se transforme en negativa, no me tire para abajo. Ahí entra en el juego la frustración, luego desarrollar la habilidad para automotivarse, que tiene un poco que ver con lo mismo, y adoptar una actitud positiva ante la vida. Está todo súper ligado, ¿no? Y aprender a fluir. El hecho de generar y vivir emociones positivas en ti va a influir en todas las áreas de la vida de un niño, adulto o emocionalmente sano. Eso. Bien, lo Solo una explicaste cosita súper bien. para poder, que va muy de la mano con lo que estaba diciendo Felipe recién, es como para bajar un poquito la ansiedad de las personas, el saber que no solamente está la inteligencia lógico-matemática, sino que hay otras inteligencias, ¿cierto? Dentro de ella la emocional, la intrapersonal, la lingüístico-verbal, la lógico-matemática, la naturalista, la visual-espacial, ¿cierto? La musical, la corporal kinestésica, ¿ya? Y este es un aporte de un psicólogo estadounidense, Gardner es el apellido, ¿ya? Que él hace este análisis de las inteligencias múltiples. Entonces, de repente hay personas que se frustran, ¿cierto? Porque no tienen habilidad en un área. Exactamente, y dicen que no sirven para nada. Hay que aprender a conocer cuáles son la inteligencia que tenemos más desarrollada, y las otras se pueden potenciarla, desarrollar, ¿cierto? y las otras desarrollar. Y se pueden, exacto. eso. Sí. Y el no sentirnos solos, que saber de que la emoción que yo estoy sintiendo no la estoy sintiendo yo solamente. Y eso en eso ayuda mucho el trabajo colectivo, el trabajo en equipo, el trabajo en grupo. Hacer dinámicas de grupo ya, a nivel de colegio, hacer dinámicas de grupo a nivel de oficinas, hacer a nivel intervenir. institucional, Intervenir. en todo ámbito de la vida, ¿no? Saber de que no estamos solos, saber de que nos podemos ayudar los unos a los otros, ¿no? Entrar en ese espacio de empatía con el otro, Yo por defiendo favor. mucho a raíz de lo que dice Felipe, yo defiendo mucho desde la experiencia el tema de las artes en el aula. Tanto las artes como también las herramientas holísticas que hoy en día están mucho más a la mano, como la meditación y el yoga en un aula es maravilloso, Sí, maravilloso. precioso. Y desde esa experiencia que tuve anterior cuando estudiaba y que la tuve hace 2 años cuando la llevé al aula en colegios de riesgo social, es impresionante los resultados. Entonces, hagámonos cargo, expandamos la mirada. La educación no es solamente repetir y aprender textos y fechas, No, absolutamente y aprenderte, no sé, una teoría, ¿cierto? Sí, La educación es un compromiso también que tengo yo conmigo mismo y con mi entorno social, ¿cierto? Que es tremendamente potente porque le estoy dando herramientas a seres pequeñitos, porque partamos que desde ahí, ¿cierto? Es el primer foco En la de educación, en la semillita, para que sea después un adulto sano, que no sea un ser reprimido, lleno de culpa, lleno de miedo, y que eso a la larga va a generar en su entorno, ¿cierto? Como efecto colateral, un entorno también agresivo, culposo, lleno de Aquí miedo. lo que se está jugando es la felicidad. A eso quiero ir y quiero contar un La felicidad ejemplo. de las personas. Exactamente. Quiero contar un ejemplo personal y un agradecimiento a mi papá y a mi mamá, que ya no me acompañan con toda la historia y seguramente con el En cariño este desde plano. arriba. Ya, pero hoy en día aquí, al día a día no estamos. Entonces, la gente más cercana sabe que nuestra historia de familia es bastante dura porque ellos eran perseguidos en el gobierno de Pinochet. Entonces, no es una vida fácil donde yo ingresé. Y es la vida que yo elegí, porque lo elegí a ellos de papá y mamá. Y cuando uno tiene una vida tan acontecida, sabes hacer vidas acontecidas a futuro. Entonces no simplificas el desarrollo de la vida. Fue lo que- Es lo más complejo. Fue lo que aprendiste. Porque es lo que uno Es lo que aprende. ¿Ya? Claro. Me sumo. Me sumo Sí. a tener conflictos permanentes hasta que uno logra el equilibrio y dice, no, ya aprendí desde el conflicto, ahora quiero desde la armonía y desde el equilibrio vivir la vida. Eso no lo aprendí yo mucho después. Claro. Pero sí puedo rescatar de ellos una característica especial y una característica también que tienen ustedes, chicos. Nosotros ya hacemos equipo hace rato, que es el reírnos de las propias desgracias. Que es una No. tremenda capacidad. Mejor terapia. Y eso yo aprendí
que entre los miedos de mis viejos, los problemas económicos y los sustos, ellos se terminaban riendo y todas las historias la contaron hasta el día que se fueron, tentados de la risa. Y sirve. Tremendo aprendizaje. Sí, Sirve. súper. Termina Para ir riéndote. despidiendo el programa, porque ya nos avisan que queda un minuto, para que cada uno pueda dar su reflexión en 2 segundos. ¿Ya? Yo me voy a quedar solamente con una reflexión que dice: si nuestro modo actual de vida nos preocupa porque lo encontramos insatisfactorio, la educación está en crisis, Eso. porque refleja ese modo de vida. Tal cual. Me quedo con eso. Felipe, en 2 segundos. Sí, Ya pasaron. ya, no, yo voy a insistir en que miremos desde el cuerpo las emociones y tomemos conciencia de que todas las emociones tienen que ver con nuestra vida y con nuestros procesos, cómo se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Cómo controlamos nuestras emociones y Eso. observamos. Conclusión, desde la experiencia, insisto, hoy día hay tremendas herramientas para poder integrar, ¿cierto?, para una educación emocional efectiva. Sin embargo, aunque no existieran, en nuestro interior, en nuestra divinidad, siempre están las respuestas. Así que todos tenemos las herramientas de poder evolucionar. Y yo, ya lo dije, me Sí. quedo con la risa, Ujú. con ese aprendizaje, y aprovecho de dar saludos al tiro a Constanza, a Nicole, a Mantina, a Aida Quintero, a Yanela, a Daniel, Hernán, a Sabina, a Guillermo, a la Estrellita, a la Paulina Gaete, a Esther Farfán, a Andrés Osorio, a Juanito Herrera, que nos mandaron felicitaciones por el programa. Muy Un bien. besito a cada uno. gracias. Muchas gracias. Y nos piden que les recordemos que hacemos el programa porque a ellos se les olvida, Ok, Entonces- perfecto. que mandemos los anuncios del programa. Un besito Excelente. a cada uno. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Besos para todos.